el precio más caro, el momento más duro de mi vida fue la relación con mi hijo, el mayor, y gracias a la sistémica yo pude recuperar la relación con mi hijo. Yo he aprendido a gestionar todo tipo de relación, incluso el divorcio con mi primer marido. ¿Cómo es posible que una persona que no sabe que está representando un papel sienta lo que realmente está viviendo esa otra persona, que además estaba en Yugoslavia? Tiene que ver con la energía, tiene que ver con los campos mórficos, morfogenéticos. Y es energía, en definitiva, es energía. La información está, la información no desaparece. Y la risoterapia llega a mí porque me doy cuenta de que estoy muy triste. Estaba en todo ese proceso de mala forma incorrecta de relacionarme y lo que hacía eso, el resultado era que me aportaba una tristeza inmensa. Yo me llevé unos años que yo no he llorado más en todos los días de mi vida. Wow. Yo lloraba todos los días de mi vida. Familia, ¿qué tal? Un día más aquí en el podcast Entre Activados. Y tenía muchas ganas de traer a esta persona porque a mí me ayudó y me ayudó a nivel inconsciente. Ya sabéis que yo siempre digo que hay en el inconsciente donde se cuece absolutamente todo. Y a mí me encanta, ¿no? Que cuando tú crees que te has trabajado y has utilizado un montón de técnicas, llega una persona y diga, yo tengo otra técnica y toca, y todavía salen más cosas, ¿no? Y salieron cosas de mi inconsciente que a mí me dejaron literalmente alucinado aquel día. Y por eso tenía muchas ganas de traerla. Y está especializada en risoterapia, se ha formado con un montón de técnicas, tiene un centro muy bonito que se llama Artesanos del Bienestar. Fíjate qué nombre más chulo, ¿eh? Al final lo que hacen es acompañar a las personas para que se sientan mejor, para que se relacionen mejor con ellas mismas y para que se relacionen, por lo tanto, mejor con los demás. Así que hoy para mí es un placer presentaros a mi amiga María de los Reyes Elías. Buen día, con alegría y con amor, Emilio. Muchísimas gracias por tu presentación y por tu invitación para poder hacer llegar a muchísimas más personas qué es esto, estas técnicas que yo utilizo para acompañar. Pues ya te digo que estaba deseando traerte. Voy a empezar contando mi experiencia contigo, porque bueno, nos presentó nuestro ángel intermediario, Alonso, y yo hacía mucho tiempo que me rondaba el tema de las constelaciones familiares, ¿no? Y era algo que incluso había visto una serie en Netflix y bueno, me llamaba la atención. Había hablado con personas que ya habían constelado y de alguna manera me llamaba la atención, pero como que se iba quedando ahí, ¿no? Y cuando Alonso me habló de ti, digo, pues ¿sabes qué? Que ahora es el momento. Y tú me preguntaste, ¿qué buscas constelando? ¿Para qué? Y yo decía, anda, pues yo en este momento no tengo ningún problema, no tengo ningún conflicto, estoy muy bien. Digo, pero bueno, pues mira, si tengo que elegir algo, creo que me puedes ayudar con el tema de la relación con mis hijos, ¿no? Tengo 4 hijos adolescentes, aparte de Luna, que tiene solo unos meses, y ya sabes que en esa edad se complican un poquito las cosas en casa, sobre todo con 4, y yo sentía pues que no estaba dando lo mejor de mí. Y bueno, digo, pues si me pides algo, pues por esto, ¿no? Y me explicaste cómo funciona todo este tema del sistémico, todo este tema de las constelaciones familiares, de los arquetipos, y lo que no me esperaba para nada, yo creo que tuviste mi cara, fue lo que salió allí. O sea, como yo tenía guardado en el inconsciente un aborto de mi madre. Fue bestial mi cara, ¿no? Cuando me mencionaste, recuerdo, voy a hacer un poquito de spoiler, que pusiste allí unos muñequitos, me explicaste lo que era un sistema familiar, cómo son las energías. Pusimos unos muñequitos que representaban a mis padres, a mí, a mis hermanos, a mi mujer, a mis hijos, bla, 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 bla. Y cuando me preguntaste, ¿tu madre tuvo algún aborto? Y yo digo, ¿un aborto? Digo, sí, es verdad, un aborto después, pero nunca le había dado importancia. Y me dijiste, ok, pues a tu hermana la ponemos aquí. Y cuando dijiste la palabra hermana, me puse a llorar. Y yo que me tengo cocinado, como dice un amigo mío, digo, si estoy llorando, aquí hay una emoción atrapada que yo no la conozco. Pero es que luego cuando hicimos el siguiente ejercicio y colocamos, ¿te acuerdas? A mi familia así con unos fieltros de colores y tal, me puse
mirando de frente a mi hermana. Y cuando tú te pusiste simulando a mi hermana, yo no era capaz de parar de llorar. Y digo, ¿qué hay aquí guardado en mi inconsciente que yo no gestiono? Y he de decirte que después de aquel ejercicio tan bonito, que ahora profundizaremos un poquito, tú me dijiste, bueno, déjalo sentar y ya irás notando cambios. Creo que me relaciono con mis hijos desde otro lugar, que me relaciono conmigo desde otro lugar. Realmente, si tuviese que preguntar cuál ha sido el porqué, no te lo sabría decir, y eso ya si tú ahora nos desvela un poquito. Pero lo que sí me gustó mucho, Reyes, es que yo te hacía preguntas porque yo iba viendo el hilo de tu ejercicio y yo decía, bueno, pero si esto es lo que hago yo de otra manera, estás buscando como el inconsciente, y te preguntaba y a mí me sonaba todo lógico. Entonces, a mí me gustaría, porque sé que hay ahí fuera muchas personas cuando escuchan hablar de constelaciones familiares y estas cosas, les suena pues con, yo qué sé, casi a brujería, algo súper espiritual, que se escapa, pero a mí, te aseguro, Reyes, que una de las cosas que más me gustó de aquel trabajo contigo, y luego fuimos con Belén, fuimos los dos, fue que le encontraba sentido a todo. Sí. Siendo algo tan espiritual, tan inconsciente, tan interno, yo le encontraba sentido a todo. Así que bueno, si te parece, cuéntanos un poquito cómo llegaste aquí, para empezar, porque creo que también tuviste tus años de oscuridad como todos. Wow. ¿Cómo estas herramientas te ayudaron a ti? Y empezamos a tirar un poquito del hilo, ¿te parece? Sí. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas hecho ese rememorar. Te estaba escuchando y el vello se me erizaba porque yo amo la sistémica. La amo porque en mí ha supuesto, wow, y me emociona recordarlo, ha supuesto el precio más caro, el momento más duro de mi vida fue la relación con mi hijo, el mayor, y gracias a la sistémica yo pude recuperar la relación con mi hijo. Entonces, para mí, la sistémica es todo, es todo. Yo he aprendido a gestionar todo tipo de relación, incluso el divorcio con mi primer marido. Tenemos una relación, de hecho, él y su pareja asistieron a nuestra boda, yo me casé a posteriori. El día 15, si Dios quiere, se casan ellos y asistimos nosotros. Qué bien. Entonces, bueno, para mí, haber logrado, nuestros hijos son unos hijos que a cualquier sitio que iban de adolescente, en el instituto, nadie podía imaginar que eran hijos de padres divorciados, porque no había nada que detectara lo que habitualmente ocurre, ¿no? Sí. Porque empiezan las confrontaciones entre los padres y los hijos, son los que sufren eso. Y todo esto, de algún modo, fue lo que a mí me hizo entrar en el mundo de la sistémica. O sea, tú cuando buscaste la sistémica era principalmente porque no tenías una buena relación con tu hijo, después del divorcio. En principio con el que entonces era mi marido, el padre de mis hijos. Ajá. Ahí comienzo yo a decir, ¿qué pasa conmigo? Empecé a observar que yo trataba de una manera muy árida a mi hijo. Ajá. Y un día me di cuenta que actuaba como mi papá. Con mi papá. No conmigo, pero sí con... Disculpa, pero sí mi papá con otros miembros de la familia. Y yo dije, aquí pasa algo, porque mi hijo no merece esta forma de relacionarme que yo tengo con él. Y ahí comencé, apareció, se ve que mandaba algún SOS al universo y el universo puso la formación en sistémica. Y bueno, cuéntanos un poquito qué descubriste, porque tiene mucho que ver esto, ¿no? Descubriste que sin darte cuenta, mira que siempre decimos, no voy a hacer lo mismo que mis padres cuando sea mayor, pero al final todos repetimos el mismo patrón, ¿no? ¿Qué fue lo que descubriste? ¿Cómo te ayudó? ¿Qué se desbloqueó en ti? ¿Cómo fue esa fase de enamoramiento de la sistémica? En principio empecé a saber por qué hacía lo que hacía, por qué me relacionaba como me relacionaba, por qué exigía a mi pareja lo que le exigía, ¿no? Le exigía quizá el comportamiento, lo que a lo mejor no tuve de mi mamá o no tuve de mi papá, ¿no? Y fue eso lo que de algún modo te vas dando cuenta y dices, pero bueno, ¿realmente me estoy relacionando con mi pareja? ¿O en un momento dado esta persona está representando para mí a mi papá o a mi mamá? Entonces no me estoy relacionando de mujer a hombre, de una relación Totalmente. De pareja, sino una relación paterno-filial o materno-filial.
Y eso te abre un mundo porque comienzas a ver a la otra persona realmente cómo es y quién es. Es increíble. El otro día estuvo, fíjate lo que son las causalidades, el otro día estuvo aquí un padre que ha perdido a su hijo con 7 años con leucemia, y el hijo en el lecho de muerte le dijo: papá, quiero que dediques tu vida a ayudar a otros niños que tengan cáncer. Y bueno, se estuvo formando en distintas formaciones y hay una que se llama Matemática de las Emociones y le pregunté por ella, ¿no? Y me hablaba precisamente de esto. Dice: mira, todas las relaciones que empezamos, todas, sobre todo las primeras, estamos buscando, sin darnos cuenta, lo que nos faltó de nuestro padre, de nuestra madre. Dice, entonces, las primeras relaciones es muy difícil que cuajen porque no las estamos viviendo libremente. Y tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo ahora. Totalmente cierto. Es que todo lo experimentado en nuestra primera infancia y en la gestación, cuando nos estamos estando en el vientre materno, marca. Ahora después se trata de ir haciendo conciencia de todo eso y encontrar las herramientas, y para cada cual va a haber una herramienta o varias herramientas. Y si el fin, el objetivo, o sea, la herramienta te lleva a ese objetivo, a ese fin, todas son válidas. ¿Qué más importa, no? ¿Qué más da el camino? Lo suyo es llegar a ese objetivo, a darte cuenta de esas carencias y aprender a autoabastecerla, no exigir a nadie más que te dé lo que en su momento no sentiste, que no recibiste. Lo expresamos bien. No lo que no te dieron, sino lo que tú sentiste. Que no. Sentiste que no te dieron. Y si pudiéramos, te voy a pedir un ejercicio que no es fácil a lo mejor, pero una persona que no está en este mundo, que considera esto de las constelaciones familiares, de lo sistémico, como algo, ya te digo, muy espiritual, casi de brujería, ¿cómo podríamos sintetizarlo para que una mente más, quizá un poquito más racional, lo entendiera? Bueno, pues ¿Qué es lo que fácil se hace en este trabajo? Es que, a ver, realmente esto no es nada esotérico, esto no es nada espiritual. Bueno, entendiendo que somos seres espirituales, viviendo una experiencia en la materia, pues sí es espiritual. Pero esto es tan sencillo como que todo lo observado, de todo lo observado creamos una representación interna. Y es simplemente eso, observamos de pequeño que papá funciona de esta manera, observamos que mamá funciona de la otra, entre ellos de tal manera, conmigo de tal otra, con sus papás, y vamos creando una imagen interna. Toda esa observación se queda guardada en el inconsciente. Sí. Y luego a posteriori, esa representación nos la vamos llevando porque está en el inconsciente y el inconsciente nos lleva. Pero eso es en la relación no solo con personas, o sea, en la relación que tenemos con el dinero, con todo, con el trabajo, con la salud, con el cuerpo físico. O sea, digamos que sin darnos cuenta, yo digo que nos programan, ¿no? Pero por ponerle otro nombre hoy, como si nos pusieran unas gafas. O sea, y lo que hacemos es que toda la vida la vemos a través de esa representación que tenemos. Justamente. Y lo que tú haces básicamente es, vas tirando del hilo y vas poniendo, oye, mira, tú estás viendo el mundo así, a través de esta representación. Y desde esa toma de conciencia la propia persona empieza a actuar, ¿no? Efectivamente, yo lo que hago es, primero, detectar qué es eso, cómo tiene diseñada esa representación la persona a través de las preguntas. Es una indagación, ¿no? La persona me va aportando esos datos y yo ya hemos sacado al consciente, sin la persona darse cuenta, cuál es esa representación. Esa representación tiene unas consecuencias. No es lo mismo que yo esté viendo a mi papá en relación a mí, así de pequeñito, a que lo esté viendo como lo que es, el grande con respecto a mí. Entonces, todos esos detalles, esa información, la trasladamos a algo visual. Necesitamos los seres humanos tener algo visual y entonces utilizamos... Para pasarlo al consciente. Claro, para trasladarlo al consciente. Entonces tenemos esos muñequitos donde vamos colocando y esa representación ya está en 3D. Y es mucho más fácil que la persona se pueda dar cuenta. Porque como no estamos entrenados a mirar lo que hay dentro, necesitamos tenerlo expuesto fuera. Entonces la persona se da cuenta, ¿no? Y empieza a suceder cosas como la que a ti te ocurrió y le ocurre al cliente, a la clienta.
que toma conciencia y se da cuenta, el campo emocional empieza a emerger, Correcto. a expresarse. Y desde ahí le hablo de los principios sistémicos, le hablo de qué es lo que ocurre cuando esa representación no es la adecuada, porque todo en la vida tiene un orden. Imaginemos que el sol cambiara de lugar, se liaría parda. Con 10 kilómetros para arriba y para abajo ya no estaríamos liaría aquí. parda. Correcto. Pues ocurre igual, es el sistema solar nuestro, ¿verdad? Que es donde habitamos. Y si el sol, quien dice el sol, dice la luna, dice Venus, en cuanto uno cambie de lugar que no sea el suyo dentro de su movimiento natural, ahí vamos a liar parda. Pues en los sistemas familiares ocurre lo mismo. En el momento en que no están colocados los miembros en el lugar que corresponde, que pertenece a cada cual, ya hay malestar. Entonces yo le hablo de esos principios sistémicos, le digo que ese lugar, lo que va sintiendo la persona observando cada uno de esos lugares, lo que hago en definitiva es poner foco, es como si cogiéramos este foco y lo plantáramos para que la persona pueda tener una mayor visión de eso. A mí me gustó mucho clara. La aplicación que me diste, la sentí súper lógica y natural. Era, a ver, Emilio, un sistema familiar. Bueno, al final todo parte de que todo es energía, es la única materia que existe en el universo. Si nosotros miramos esa taza, nuestra mano, las cámaras que están aquí grabando, si la miramos a un telescopio, con un microscopio, protones, neutrones, y si seguimos indagando y llegamos a ese microscopio tan potente que hay en Suiza, en Lausanne, al final lo que vemos es energía en movimiento. Entonces, somos energía. Y tú me decías, Emilio, nosotros ya de por sí somos un sistema energético, y la familia es un sistema energético. Y cuando la energía está fluyendo, tiene que ir todo, o sea, de los padres hacia los hijos hacia los nietos y todo hacia abajo, En el momento que alguien está mirando para un lugar no adecuado, la energía no fluye. Entonces yo te dije, ok, hasta aquí te lo compro. Yo te decía, digo, bien, muy natural. Y digo, vale, ¿y qué me está pasando a mí? Y fíjate, yo en vez de estar mirando a mis hijos, si recuerdas, estaba mirando a mi hermana, que simplemente era un aborto, yo no tenía conciencia. La estaba mirando y cuando mi madre me preguntaba, no quiero indagar, pero al final era que yo no estaba permitiendo que fluyera. ¿Y qué ocurría en mis hijos? Me sentí incluso un poquito mal al principio, era que ellos no sentían que yo estuviese mirándolo a ellos. Ellos estaban como diciendo que estoy aquí, que estoy aquí. Fue una pasada. Sí. Fue una pasada. Bueno, no sé, ¿cuántos años llevas tú con todo esto? 14. 14 años, habrás visto de todo. De todo, sí. A mí, como no podemos poner nombre, pero sí te voy a pedir algún ejemplo. Sí. El psicólogo este que te he dicho, que estuvo aquí hace poquito, me contó que él fue a constelar, que él no sabía el papel que le había tocado, porque había una persona que tenía problemas con su padre, y entonces lo eligió a él como padre, pero él no sabía que hacía la representación del padre. Y fue ponerse allí y empezó a doler el estómago. ¿Qué te pasa? Que me duele. Y la persona que estaba constelando le preguntó al chico, ¿le ocurre a tu padre algo en el estómago? Que tiene un cáncer. ¿Cómo es posible que una persona que no sabe que está representando un papel sienta lo que realmente está viviendo esa otra persona, que además estaba en Yugoslavia? O sea, bueno, yo sé que todo tiene que ver con la energía, pero danos un poquito norte sobre esto. Sí, tiene que ver con la energía, tiene que ver con los campos mórficos, morfogenéticos. Y es energía, en definitiva, es energía. Es la información está, la información no desaparece, está, y en un momento dado tú has entrado voluntariamente en acceder a representar a quien quiera que sea y conecta. Es como si voluntariamente cogemos el dial y queremos sintonizar radioles. Sí. El campo de energía y de conciencia universal está ahí. Está ahí. Lo que pasa es que estamos habitualmente desconectados o en otra frecuencia. Claro. Porque no somos conscientes. Cuando pones conciencia, tú dices, vale, yo estoy representando a alguien que no conozco. O sé que estoy representando a alguien, porque yo, por ejemplo, trabajo lo que denominamos en ciego, para evitar que la persona esté en la mente. Se sugestione, claro. Ahí está, y se cuente películas propias y no esté en ese lugar de representación de la persona o el elemento. Porque vamos a representar tanto
personas como elementos también. Y desde ahí la persona como voluntariamente accede a estar en ese lugar, ocupar ese lugar. Si yo me siento donde tú estás, voy a percibir y sentir algo distinto a este lugar. ¿Por qué? Porque mi estímulo externo es distinto aquí que ahí. Pues simplemente se trata de eso. Si la persona que hace la constelación, su constelación, coloca vamos a imaginar, yo siempre pongo este ejemplo que es muy neutro, ¿no? Alguien que va porque le preocupa muchísimo, le está agobiando muchísimo, tiene un gato, tiene un canario, y el gato, su naturaleza es querer zamparse a su canario, pero esta persona ama a ambos dos. Ajá. Y le preocupa muchísimo eso. Y entonces, para ver esta temática y poder buscar la solución, el camino hacia la solución, que es lo que hacen las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares no es ninguna varita mágica. Es mostrar el posible origen y dar la pincelada del camino hacia la solución. Y ahí esta persona va a colocar a alguien que representa al gato, a alguien que representa al canario, que representa a sí misma y a esa angustia, a ese conflicto que tiene. Y no es lo mismo estar en el lugar que esta persona coloca al canario que en el lugar que coloca al gato. Entonces, el representante que está en el lugar, ocupando el lugar del gato, va a conectar con las sensaciones del gato. ¿Por qué? Porque está ocupando el lugar de... Es como aquello de, si te pones en el zapato del otro, vas a poder sentir, pues esto es... Pero es increíble, que se sientan a nivel físico, a nivel mental, como piensa esa persona. O sea, pues yo es que ya he visto tantos ejemplos, porque después de constelar yo, pues he estado buscando información, viendo otras personas, y todos dicen, es increíble como yo sentía cosas que no venían de mí. Y claro, yo te digo que este psicólogo, Jaime, siempre habla del campo, el campo. Dice, lo único que hacemos es conectar con el campo. Toda la información está ahí disponible. Toda. Mira, me viene a la mente, yo hace, antes de esto, como 25 años puede hacer, que hice, de las muchas formaciones y demás, el método de control mental Silva. ¿Okay? Y hubo un ejercicio que a mí me dejó realmente en shock, porque dos personas, allí éramos cientos de personas, te colocan con dos personas, con otra persona que tú no conoces, y simplemente la otra persona ha elegido a alguien que conoce con unas características X, pero tú desconoces totalmente eso, y eso está escrito debajo de donde se apoya la persona. Y entras después de un descanso y entras en momento meditación para centrarte, y es increíble como tú, sin conocer ni a la persona con la que estás haciendo el ejercicio y ni muchísimo menos a la persona que has elegido, cómo tú puedes describir a nivel físico cualquier incapacidad física, a nivel emocional, característica. Pues estamos hablando de lo mismo, es la conexión con el campo, con toda la información que está ahí a nuestra disposición. Esto tiene mucho que ver, Reyes, también con la kinesiología. Porque ahora estoy leyendo mucho, estoy con el doctor Hawking, y él habla también de cómo descubrió que tú le puedes hacer cualquier pregunta a cualquier persona, que si lo hace de la manera correcta y el testaje correcto, se le va a debilitar una cadena muscular, ya sabes, ¿no? El típico de bajarle el brazo, y al final estás haciendo preguntas a esa persona que no tienen nada que ver con ella, pero que están en ese campo de energía, de conciencia, donde está absolutamente toda la información, ¿no? Toda. Es que cuando tomamos conciencia de la maravilla que somos... Amiga mía. ¡Wow! Y cómo esta maravilla de algo que para poderlo observar tienes que coger un microscopio, que nos creamos de un esperma y de un óvulo que no puedes ver a no ser que sea con un microscopio. ¡Wow! Dices tú, Dios mío, qué desperdiciados estamos. Mira, yo, igual que tú, porque yo entro en tu página web y hay una frase, un texto, un párrafo que me identifica a mí mucho, ¿no? Yo soy un enamorado
de la capacidad, del potencial que tenemos. Enorme. Sí es cierto, y no voy a entrar en historias de que esto sea un complot, pero estamos muy dormidos. Sí. Estamos muy dormidos. Y yo creo que hay que crear espacios como este y traer a personas como tú para ayudarnos a despertar. Porque cuando somos capaces de acallar la mente, de acallar ese personaje que hemos creado para poder sobrevivir, el ego, ¿no? Sí. Primero creamos un personaje para caerle bien a nuestros padres, luego creamos otro personaje para nuestros profesores, el colegio, los compañeros. Yo que ahora tengo adolescentes veo cómo ellos van rotando el personaje. Dependiendo de los amigos que tengan van cambiando incluso su manera de vestir, es increíble. Sí. Luego llega el personaje que construimos para nuestra primera pareja. Sí. Luego construimos otro personaje para el trabajo y así vamos, ¿no? Entonces, construimos tantos personajes, nos ponemos tantas capas encima que nos olvidamos de nuestra verdadera esencia y de la cantidad de información a la que tenemos acceso, ¿no? Sí. Así que yo creo que los dos somos un enamorados del potencial humano. Totalmente. Y sabes, al hilo de esto que estabas comentando, de toda esta parafernalia que vamos creando, yo he descubierto, Emilio, que todo es en base a sentir que pertenecemos a. Para mí es como una necesidad imperiosa en el ser humano sentirnos pertenecientes a. Y también he descubierto que eso nos ocurre, porque claro, eso está muy unido a lo orgánico, ¿no? a la parte terrenal. También he descubierto que cuando logramos conectar, como tú hablabas también de la esencia, cuando logramos conectar con nuestra esencia, con lo que realmente somos, no solamente esta parte orgánica, sino todo entero, toda nuestra energía, nuestro ser, eso ayuda muchísimo a poder soltar esa necesidad imperiosa de pertenecer a los sistemas, a los hábitats de los que formamos parte. Porque eso otro hace que ya no le des tanta relevancia. Si fíjate que realmente es más difícil lo que hacemos, pero yo creo que tiene que ver un poquito con, bueno, para mí somos, y tú opinas igual que yo, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Si no quisiéramos vivir esta experiencia, pues nos quedaríamos ahí arriba en esa otra dimensión espiritual tocando el arpa en una nube, como yo digo, ¿no? Justo. Venimos aquí para vivir esta experiencia. Y bueno, pues cuando empezaron nuestros tatarabuelos cavernícolas, el pertenecer a la tribu, a la manada, a la cueva, ¿qué te daba? Te daba más posibilidades de sobrevivir, ¿no? Entonces tú hacías lo que fueras para que no te echaran de la cueva. Claro. Eso continuó con los millones de años que tiene el ser humano de evolución, y al final queremos siempre pertenecer a nuestra familia, a un grupo, etc. Cuando somos capaces de perder ese miedo, sí, y nos damos cuenta que ya estamos conectados, todos, tú estás conectada a mí, yo estoy conectada a ti, si nos olvidamos de esa parte más biológica, más la que vemos, y nos vamos a que todos estamos conectados a través de la fuente, entre todos, dices tú, si es que no necesito pertenecer a nada, porque ya pertenezco. Entonces, como dice Wendayer, el único problema que tenemos, según Wendayer, es que creemos que estamos desconectados de la fuente cuando es absolutamente imposible. Porque si estuvieses desconectado no estarías aquí. Mira qué fácil y cómo lo complicamos, ¿verdad? Claro, pero es nuestra mente, esa capacidad pensante que tiene sus beneficios, pero también va en detrimento muchas veces cuando no somos capaces de ser nosotros mismos quien gestionamos ese potencial. La mente es maravillosa, pero ojo, que no sea ella la que dirija tu vida. El otro día me hicieron aquí una frase, no sé si fue Nacho, que me decía, la misma mente que te protege, porque está diseñada para protegernos, claro, te encarcela. Totalmente. A mí hay un libro que me encanta, que es ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Y si tú te coges esa frase, bueno, el libro es una pasada, dice, si es que es muy simple, las cebras no tienen úlcera porque no están constantemente pensando. Claro. O sea, las cebras están bebiendo agua y llega un león y salen todas corriendo. En el momento que el león coge la primera y se la está comiendo, las otras siguen bebiendo. Efectivamente. Y nosotros estaríamos, ¿y si no se queda saciado? ¿Y si no le gusta? Me estará mirando. ¿Y si él? Estamos en la mente, ¿no? Por eso el ser humano tiene tantos problemas por ese miedo, ¿no? Sí. Esa necesidad de supervivencia. Bueno, pues al final, como tú has dicho antes, cualquier herramienta que nos lleve a tomar conciencia de que somos mucho más de lo que vemos, sí, son bienvenidas. Tú utilizas muchas más herramientas, sí, porque sé que te has formado en risoterapia. Sí.
Y creo que también la risoterapia no se le da el valor que tiene. Se ve ahí como algo... Siempre te hablo de las personas que no lo han probado. Sí. Se va, pues, están riéndose. Háblanos de los beneficios de la risoterapia y también cómo llegó a ti. La risoterapia es la gran desconocida. La risoterapia llega a mí, fue la segunda herramienta. La primera fue la relajación y la meditación. Y la risoterapia llega a mí porque me doy cuenta de que estoy muy triste. Estaba en todo ese proceso me di cuenta después de esa mala forma incorrecta de relacionarme y lo que hacía eso, el resultado era que me aportaba una tristeza inmensa. Yo me llevé unos años que yo no he llorado más en todos los días de mi vida. Wow. Yo lloraba todos los días de mi vida. Además eran llantos desgarradores. Y llegó un día en que yo dije, es que no quiero más de esto, tengo que encontrar... Y apareció esta herramienta. Apareció y en aquel momento yo estaba justo en el proceso de decisión de divorcio. Ajá. Económicamente no me lo podía costear la formación. Y una vez más, porque me ha pasado más de una vez en mi vida, una vez más, bueno, pues en esta ocasión fue una de mis hermanas quien me dijo, yo te aporto el dinero cuando tú puedas. Me lo devuelve. E hice mi formación y eso fue también un antes y un después, porque conecté con la alegría de vivir, que siempre está dentro. Y no es risoterapia, no es jiji, jajaja, ni son chistes. Yo de hecho no sé contar chistes. Mejor que no cuente ninguno, porque me dice la gente, es que los revientas todo. No sé contar chistes. Lo que sí sé es llevar a la persona a conectar con esa alegría innata, porque el bebé no nace triste. El bebé no crece triste. Entonces la risoterapia es un poquito también una herramienta que de alguna manera también te lleva a salir de la mente, salir de esa preocupación, de los easy y de los miedos. 1000%, no 100%, 1000%. Y te conectas otra. Entonces, y te vuelves a conectar esencia. Con tu esencia y mira lo que ocurre, se me vuelve a erizar el vello. Es que volvemos a lo mismo. Es que y al final... te conecta con tu esencia. Qué bueno. Toda herramienta que logre colocarte en el presente te conecta con tu esencia. Qué buena frase. La meditación... Toda. Mientras estemos en el presente, nos conectamos con nuestra esencia. En el pasado, si nos vamos, es ya la mente. Y si nos vamos al futuro, es ya la mente. Siempre la mente. Y ella es la que evita que conectemos. Yéndonos al pasado o al futuro, evita que conectemos con nuestra esencia. Porque nuestra esencia está en este instante. No está en ningún otro sitio. Fíjate cómo de alguna manera la propia sociedad, no quiero decir el sistema, pero de alguna manera nos desconecta de nuestra esencia. Pues yo recuerdo, y seguramente yo se lo haya trasladado a mis hijos, seguro, porque vamos continuando, meten la pata a nuestros padres sin querer y nosotros la seguimos metiendo, ¿no? Aquello de que cuando eres niño ríes, cuentas chistes, estás todo el día saltando, corriendo, y luego es ya ha llegado el momento de madurar. Y asociamos aquello de madurar como, oye, ya ha llegado el momento de dejar de reír tanto. Ha llegado el momento de preocuparte, tienes que la hipoteca, buscar un trabajo fijo, casarte. A esa frase, Dios, la frase de los cojones, asentar la cabeza, ¿no? Y lo que están haciendo es desconectándonos de nuestra esencia, cojones. En eso fue un gran maestro mi papá. En que asentaran la cabeza, ¿no? La responsabilidad. O sea, aquello era, pero con sonido en la primera sílaba, ¿no? La responsabilidad. Además, cuando a lo mejor estábamos en algún momento así lúdico en la familia, ¿pero qué pasa? Y a lo mejor había algo de sumo interés, pero bueno, nos lo tomábamos así un poquito. ¿Pero qué pasa? ¿Que no os podéis tomar nada en serio? ¿No os podéis tomar nada en serio? Joder, me estoy emocionando. Lo estás diciendo, me estoy emocionando porque recuerdo un momento en casa de mi infancia igual, pero es que yo lo he transmitido con mis hijos. O sea, mis hijos han querido un momento montar cachondeo. Claro. Y yo decía, no es el momento. Pues, ¿y por qué tiene que haber un momento para...? Joder. Pues a mí me salvó de eso, de decirle, gracias papá, esta es tu historia, esta es tu forma de ver la vida. Es que mi papá, mi gran maestro, ¿no? Decía que la mitad de la humanidad se levantaba para engañar a la otra mitad. Wow, vaya creencia, ¿no? Yo hubo un momento que me lo creí y después conecté con mi esencia y soy la tonta de la confianza. Yo confío en el ser humano al 1000%, porque además veo más allá del personaje. Digo, es que esto
esto no eres tú, esto que muestras no eres tú. Entonces, ¿que engaña? Seguro que hay algo detrás. Siempre. Espérate que voy a mirar más allá y voy a ver a esa persona, a esa esencia. Entonces, él fue el gran maestro en conectarme, en hacerme que yo conectara con la seriedad. Y cuando yo descubrí que la seriedad es ser y dar, tú sé esa esencia y da eso. Y ahí eres serio. Y la risoterapia va de eso. La risoterapia no va de jiji, jajaja. La risoterapia va de conectar con esa alegría innata de vivir, de conectar con tu esencia para que puedas ser y te puedas dar desde ahí. Qué bueno. Me encanta. Y fíjate, ¿no? Que una de las cosas cuando tengo la oportunidad de ayudar a alguien que no lo está pasando bien en su trabajo, ¿no? Y le digo, claro, es que, bueno, ya la palabra trabajo viene de un elemento de tortura de la época romana, que manda narices, sí. Pero como nos han enseñado que el trabajo es algo que tenemos, fíjate sí, cómo pongo el énfasis, ¿no? La obligación, tenemos que hacer para vivir, ya vamos al trabajo pensando que es la esclavitud. Entonces, cuando yo le digo a la persona, cuando tú te centras en hacer algo que te hace sentir bien, que te hace sentir feliz y que ayudas a otro ser humano, es que el dinero y todo eso que viene detrás es una consecuencia inevitable. Y siempre lo mismo, ¿no? Ya, ¿tú qué vas a decir? Digo, es que yo he vivido en el otro lado, claro. Yo he vivido ese paradigma de tengo que ir a trabajar. Claro. Y ahora es quiero, porque ya no, para mí no es trabajar, para mí es mi esencia. Y al final todo tiene que ver con lo mismo, la felicidad. Para mí la felicidad no es un objetivo, para mí la felicidad es el camino. Y si no estás viviendo ahí, es que no puedes tener resultados nada. Efectivamente. Si tú no estás conectado con tu esencia, ni te va bien la relación de pareja, ni te va bien el dinero, ni te va bien el trabajo, ni nada de nada. Y todas estas herramientas, que corrígeme si me equivoco, tú las has unido todas, o bueno, a lo mejor las utilizas, no sé si las has unido, pero tú has creado un método propio. Sí. ¿Qué se llama? ASIR. ASIR. ¿De dónde viene ese ASIR? Con 2 R. ASIR es aplicar la sistémica en las relaciones humanas. Y utilizas todo lo que tiene que ver con la parte sistémica, las constelaciones, la risoterapia... La meditación, la relajación. Utilizo todo lo que yo comencé hace 30 años, cuando yo viví las noches más oscuras de mi alma, y empecé a buscar, a beber de fuente. Después me di cuenta que todo aquello podía comenzar a implementarlo. Yo lo había recibido y fue el momento hace 14 años de empezar a entregarlo a los demás. Pues todas y cada una de las herramientas que yo he ido tomando y las que he ido formándome, yo he hecho una síntesis de lo esencial. Por eso es el curso esencial Método ASIR. Y ahí en 3 módulos están todas las claves para que puedas realizar esa transformación. Siempre la base es a la hora de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Es que es todo, somos seres relacionales. Y todo es traerlos al presente. Siempre. Evadirte de la mente, dejar del pasado y el futuro, de los miedos, y entrar en el presente. Porque cuando vamos al pasado o vamos al futuro, cuando estamos en la mente, si la mente está diseñada para protegernos, y es su único objetivo, siempre digo, la mente no está diseñada para que seas feliz. La mente está diseñada para protegerte. Entonces, desde la protección estamos en el miedo. Desde el miedo estamos en supervivencia, en ataque-defensa, y desde ahí no existe la felicidad. Imposible. Entonces nos vamos de nuestra esencia, que es el amor. Sí, justo. Y es uno de los objetivos, es conectar con el amor, y además hay muchas personas que quieren un mundo mejor. Y un mundo mejor solo es posible si estamos desde el amor. Y en el método ASIR también trabajamos ese ámbito. Vamos a meternos ahora en un berenjenal gordo. Porque ya eres la segunda persona a la que le voy a preguntar esto. Y si me lo preguntasen a mí, no sé saber decirle por qué me hace esa pregunta. Porque nos cuesta mucho definir la palabra amor. Para mí tiene un significado, pero me gustaría que nos compartieras el tuyo. Para mí amor, primero, por un ladito es la esencia de lo que estamos hechos. Yo así lo creo, así lo vivo, así lo siento, y desde que así lo creo, lo vivo y lo siento, a mí me va muy bien. Y después, trayéndolo a la parte más terrenal, amor, amar
es respetar al otro tal cual es. Con sus más, con sus menos, con sus virtudes, con sus defectos, pero respetarle y no pretender cambiarlo. En cuanto estamos en la intención de querer cambiar, el amor para mí se reduce. Ya es ego, ya es personaje. Y miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que si sigue así, esto pueda dar un resultado asado. Voy a reconocer públicamente, esto sé que ha grabado, una bofetada que me diste preciosa. Sí, no sé si te acordarás, pero yo te estaba hablando de mi hermano, que justo me había mandado un mensaje porque se iba a comprar una foto de montaña, y me preguntaste, ¿le has aconsejado? Y yo, sí, claro, ajá. Y tú con ese tonito tuyo de, ajá, qué interesante, ¿no? Que aconseje a tu hermano. Digo, hombre, es mi hermano y le quiero, entonces le aconsejo. Y dice, no, si le aconsejas no es amor. Si le aconsejas es, a ti te gustaría que él hiciera. El verdadero amor es, confío en ti. Y yo ahí te hice una pregunta, digo, aquí vas a caer. Digo, bueno, entonces si un hijo te pide un consejo y tú me dijiste, la mayor muestra de amor hacia un hijo es no darle consejos desde tu experiencia, sino decirle, te pregunte lo que te pregunte, yo confío en ti. Y en ese momento, no sé, mi cabeza empezó a resetearse, a correr, digo, ostras, es verdad, no damos consejos desde el amor, aunque creemos que sí los padres, los damos desde el miedo, desde el para que no te equivoques, hazlo así. Yo ya he estado en tus zapatos, ya he vivido la experiencia, hazlo así. El amor incondicional es decirle a un hijo, confío en ti, haz lo que tú sientas. Y tú me dijiste, Emilio, ese es el nivel top. Yo no te estoy diciendo claro que todo el mundo sea capaz de estar ahí, pero yo te digo la teoría y me pegué mascando unas pocas semanas. Sí. Ese es el nivel top y en eso estamos. Yo también continúo entrenándome en eso. Es que no es fácil. Yo todavía no conozco a nadie que haya alcanzado el nivel top. Bueno, no lo conozco. Aquellos los iluminados que estén en ese nivel de vibración, pero... No conozco a ningún iluminado todavía. Ya. Mira, esta frase es de mi hermana Paqui y me encanta. Me encanta. Mientras meemos y caguemos, no estamos iluminados. Qué bueno. Estamos en este plano todavía. Todavía. Entonces yo no conozco a ningún iluminado. ¿Cuál es la diferencia? Que cuanto más te entrenas, más cerca estás de alcanzar, más en sintonía estás con eso. Pero es un entrenamiento constante. ¿Por qué? Pues porque en nuestro sistema límbico hay muchas grabaciones que no tienen que ver con eso. Entonces, como estar constantemente saltando la pista, ¿no? Sí. Imagínate el de vinilo, el disco de vinilo, constantemente teniendo que saltar la pista porque la rayadura está ahí. Y fíjate, el universo funciona que cuando necesitas aprender algo, te lo traes, y después de aquella conversación que empezó este podcast, yo tengo la suerte de entrevistar a varias personas de éxito, y el éxito no es solo la parte económica. Para que una persona tenga éxito económico, si tiras un poquito, hay éxito en todas las áreas, ¿no? Y han venido varios chavales jóvenes con un éxito impresionante y había muchos patrones, yo siempre voy buscando patrones comunes, ¿no? Y uno de ellos era que cuando ellos habían tomado decisiones tan drásticas como dejar de estudiar, yo siempre le preguntaba, bueno, entonces tus padres, dice, no, confiaron en mí. Claro. Y en todas esas personas de éxito he visto que sus padres se metían menos que lo que se meten los padres en esas personas que no tienen tanto éxito. Porque le dejan ser. Le dejan ser. Le dejan ser. Le dejan vivir la experiencia desde su esencia, y si te equivocas, equivócate. Es que además desde la mirada sistémica, a los hijos, el papel óptimo de padre y madre es, de algún modo, escenificado es empujar a los hijos hacia la vida, confiando que tienen como ser todas las herramientas y que toda esa experiencia que han vivido en la interrelación antes de salir al mundo, que le van a ser válidas y que va a decidir y que tiene esa capacidad, es confiar. Lo que me acaba de llegar ahora algo, claro, que sí, es que es muy simple. Si yo fuese capaz de estar las 24 horas con mi conciencia diciendo, a ver, si mis hijos están conectados al campo, igual que yo, voy a interferir menos, porque si no interfiero, ellos van a conectar más fácil. Cuando interfiero,
y cuando quiero que vivan mi experiencia, estoy desde el miedo y les llevo a desconectar. Okay. Lo que pasa es que no somos capaces de vivir en esa conciencia. Y sabes además también que ocurre, te lo digo porque yo ha sido parte de mi lucha interna, ¿ok? Yo, por ejemplo, me considero que no soy una mamá gallina, en el sentido de tener a los hijos bajo el ala. He sido una madre muy de empujarlos hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Pero claro, eso, al menos yo tenía ahí mi controversia de ¿qué van a pensar? Amiga. ¿Qué van a pensar, no? ¿Qué madre más desapegada, ¿no? Y eso no es el rol de madre óptimo. Y he tenido que luchar con mi mismo conflicto interno, claro, de creer que eso se iba a ver de esa manera. Sí, al final siempre vamos a lo mismo, como tú decías antes. Sí. El reconocimiento de los demás. Obvio. O sea, ¿cómo voy a desconectarme de la sociedad? Debía ser yo aquí una madre ultraliberal, ¿no? Porque además, en esa búsqueda de reconocimiento, si vemos que hay un momento en el que peligra ese reconocimiento, el resultado es, si no soy reconocida, soy excluida. Correcto. Y ahí ya viene la temática fuerte, sistémicamente hablando. Es impresionante. Me está encantando este ratito que estamos compartiendo, porque es como, qué fácil es todo y qué complicado lo hacemos, ¿eh? Mira, sí. Antes de empezar con... Bueno, ya quizá había introducido la risoterapia. Pues antes, como te he dicho, que apareció la formación en relajación, crecimiento personal, yo llevaba grupos de mujeres. Y llegué a un punto en mi vida entonces que dije, es que es todo tan sencillo. Y a la siguiente clase yo lo comuniqué. Y dije, Dios mío, qué sencillo es todo. Y lo complicamos si esto es así. El grupo se deshizo. Pudo más la mente que busca lo difícil, ¿no? Lo complejo. Les planteé, digo, es que es así de sencillo. Y el grupo... Ahí se paró, aquel grupo. Yo tengo una frase, un párrafo que digo en mis formaciones. Digo, yo os voy a dar una herramienta que es tan simple de utilizar y encima es gratis, pero que te hace cambiar tu estado emocional así, en un instante. Ahora bien, tu mente preferiría ir a Estados Unidos, hacerse una operación a cerebro abierto, que costase $20.000. Porque eso tu mente lo vería como esto funciona. $20.000 Estados Unidos funciona. Pero una herramienta gratuita y que aplico así, eso no va a funcionar. ¿Te das cuenta que es la mente la que nos hace buscar lo difícil? Tal cual, Emilio. Y además, ¿qué es lo que ocurre también en esto que tú traes, que me parece maravilloso? Claro, en ese viaje sí hay una parte, lógicamente, que yo implícitamente tengo que poner en marcha, pero de algún modo lo dejo en manos de otro, de ese cirujano que me va a abrir el cerebro y que me va a cambiar. No me hago yo responsable. Pero no me hago yo responsable. Es que son trampas que vamos autocreándonos, ¿no? Es algo... Me estoy acordando, fue hace bastantes años, fue ayer por el 2018, 2017-18, me hicieron una técnica que era reconexión. Yo solo recuerdo, me la hizo una amiga de Almería, Irene, que eran varias sesiones en las que simplemente creo que lo que hacía era intentar que tu glándula pineal conectara, no recuerdo. Yo te aseguro que las 4 sesiones que me hizo dormí. Y bueno, pero cuéntame un poquito de esto. Reconectar con tu niño pequeño antes de los 4 años. En aquel entonces yo estaba mucho menos abierto que ahora, pero como la quería tanto, digo, pues házmelo. Y yo estaba desde mi ego buscando, bueno, ¿dónde se materializa esto? O sea, ¿qué cambios voy a ver? Y yo no veía nada. Y ella me decía, tú déjalo, ya te llegará. Y un día iba en el coche de viaje y escucho un audio de Wayne Dyer que yo creo que la había escuchado 600 veces. Te prometo, mira, era como si tuviera Wayne Dyer delante haciéndome un resumen punto por punto. Digo, pero esta frase y esta frase y esta frase. Y empecé a captar toda la esencia y fue como, ¡wow! Lo que yo saqué de allí. Yo viví un clic de un momento a otro. Y por lo visto esa técnica lo que hace es, una vez más, sacarte de tu personaje y volverte a conectar con tu esencia. La cantidad de herramientas que tenemos a nuestra disposición, ¿eh?
Afortunadamente muchísimas, muchísimas. Porque cada uno vamos a estar mejor en un tipo de agua, ¿no? Llamando a cada herramienta agua. Cada uno vamos a nadar mejor en un agua que en otra. Sí, cada uno nos va a llegar el maestro que nos tiene que llegar cuando estemos preparados. Sí. Una cosa que sí me llama la atención y creo que puede ayudar a las personas que vean este podcast es que tú también trabajas con empresas, con empresarios, al final una empresa es un sistema de relaciones, trabajadores, jefes, proveedores, clientes, pero cuando tú llegas a una empresa seria, que con una estructura, y tú llegas con estos temas, cuéntame un poquito, bueno, primero por dónde entras, luego qué resistencia tienes que vencer. Tienes que cambiar el glosario, hay que cambiarlo. O sea, no puedes... ¿No puedo utilizar el mismo lenguaje? No. Para que no se te cierren de antemano. Para que no se pongan a modo huida, claro. Por ejemplo, la palabra amor no puedes pronunciarla. No puedes pronunciarla. Tienes que cambiarla por la energía. Esto es energía. Ahí sí te admiten. Ahí sí te admiten. Bueno, esa es la primera resistencia, pero luego cuando vas trabajando con ellos, cuéntame un poquito, cualquier ejemplo que no me hace falta que me digas el nombre de empresa si no quieres, pero que tú hayas dicho, cuando yo llegué, estaban en este paradigma y luego han cambiado a este otro paradigma y cómo han cambiado sus resultados, porque yo luego te voy a poner un ejemplo mío. Sí, un ejemplo que me viene así, que para mí es, claro, es que es muy sistémico, esto es muy gráfico, muy sistémico. Una empresa donde sin darse cuenta no respetan al fundador o a la fundadora, en este caso era fundadora. ¿Ok? No se le tiene en cuenta, a pesar de que la fundadora ya no existía físicamente, había fallecido. En la sistémica hay unos principios que rigen todo el sistema, ya sean a nivel familiar como organizacional, en las empresas que es lo que ahora estamos abordando. Hay unas jerarquías y eso hay que respetarlo, porque si no se respeta eso se va a crear un malestar que no se va a saber de dónde viene, y en este caso era el simple hecho de no respetar a la persona que había fundado y a las claves y los parámetros que habían hecho que ese negocio hubiese llegado hasta donde había llegado. ¿Y cómo llevas tú a las personas a que entiendan que en un sistema la energía tiene que fluir así y desde la fundadora hacia abajo? ¿Cómo llevas tú a hacerles que lo integren, que lo entiendan y que digan, ajá, es verdad? Sintiéndolo en el cuerpo, ajá, constelándolo, configurándolo. En las empresas no hablamos de constelación, hablamos de configuración. Configuración sistémica. Y yo cada día, de todas maneras, a nivel familiar me gusta llamarle configuración. Porque está... Sí, es una palabra como que tiene menos carga emocional, ¿no? Quizá la constelación la asociamos a las estrellas. A las estrellas, y algo... claro. Y sobre todo porque está mucho más acertada a la traducción del alemán al castellano, del nombre que le dio Bert Hellinger. Y porque además lo que se hace realmente es configurar. Son figuras que se colocan de manera determinada y se van buscando la posición idónea. ¿Y cómo llevas tú a...? Bueno, me has dicho antes sintiendo. ¿Qué cambios hubo en esa empresa una vez que ellos entendieron y sintieron que tenían que respetar todo el proceso, que la energía fluyese hacia abajo? ¿Cómo fue ese cambio en la empresa? Claro, el cambio fue porque cuando a nivel tridimensional estás sintiendo que la persona que representa a la fundadora, en principio por X miembro de la empresa, no era mirada, y cómo a su vez otros miembros eso les enfadaba que no mirasen hacia allá. Wow. Y todo esto sin saber quién es quién. Sí, tiene mucho que ver con lo que me pasa a mí con mi familia. Ahí está. A Belén. Estaban enfadados y enfadadas porque tal y cual no miraban hacia aquella persona. Se me pone el vello otra vez erizado. Y que aquella persona está como excluida. ¿Pero por qué no la miras? ¿Pero por qué? Y en el orden jerárquico, esas personas, fíjate, los que querían que mirase eran los de rango más bajo, ¿vale? Sí. Hablamos de rango, pero ni siquiera lo sabían, ellos tampoco. Ellos siempre... sabían. Entonces, claro, cuando les pide, bueno, vamos a hacer un cambio, vamos a mirar hacia allá,
¿no? Y las siguientes personas empiezan a emocionarse cuando le miran, la persona que está representando a la fundadora, uy, qué alivio, que viene a sentirse mucho mejor, ¿no? El vello se me baja. Qué bueno. Y se da ese movimiento, y cuando tú desvelas cada cual aquí está representando, porque eso sí, yo para que no haya ni trampa ni cartón, previamente lo dejo escrito. Fulanito está representando a tal, menganita a cual. Ella no lo sabe, pero aquí está escrito previamente. Que después no puedan decir, no, claro, es que tú lo has cambiado a tu amor, ¿no? A ti te ha interesado ahora sí. No. Previamente eso se queda escrito y después Entonces, es algo tan obvio que no queda más remedio que decir, oye, es que es verdad, es que no hemos tenido en cuenta, no hemos honrado, no hemos agradecido a esta persona, no le hemos dado su sitio. Es como si hubiese un bloqueo energético, ¿no? Totalmente, claro. Y a partir de ahí, una vez que se desbloquea eso, ¿qué te cuenta la empresa cuando pasa un tiempo? Pues que fluye, que el problema que había, que era que llevaban no sé qué tiempo sin alcanzar los objetivos, aquello está sucediendo ya. Se está alcanzando los objetivos. Porque viene ya la fuerza. Sí. Cuando reconocemos los anteriores, le honramos, reconocemos y agradecemos porque estamos donde estamos gracias a lo que hicieron. Entonces, una persona que funda una empresa, que esa empresa ha sido fructífera y que de pronto, claro, fallece, empiezan a entrar... Hay cambios, sí. Hay cambios, pero no se reconoce que gracias a todo lo que hizo, todos los esfuerzos, que crear una empresa no es fácil, pero no es reconocida desde el corazón, no hace falta ir a la Plaza Grande a publicarlo, no. Se trata de llevarlo al corazón, sentirlo desde el corazón y agradecer y honrar a esa persona, darle su sitio. Fuiste la fundadora y gracias a ti hoy tenemos lo que tenemos, y con esto que tenemos, que es gracias a ti, vamos a hacer algo, vamos a continuar haciendo algo bueno. Empieza todo a recolocarse, la energía fluye desde atrás, desde donde viene, desde la fundadora. Todos se colocan mirando donde hay que mirar, que es hacia los objetivos marcados, ¿no? Porque había una parte del miembro de la empresa, no, estaban mirando a por qué los otros no miraban y no honraban. Porque es increíble que yo cuando, da igual que sea una empresa que sea un particular, ¿no? Digo, cuando tienes un problema de dinero, ese no es el problema, no. Ese es el síntoma. Sí. Es igual que cuando tienes fiebre, la fiebre solo es un síntoma, tiene que haber una infección, ¿no? Cuando tienes problemas de relaciones de pareja, es un síntoma, y siempre es un síntoma. Sí. Ya, pero es que nos empeñamos en trabajar en los síntomas y por eso no mejoran los resultados. Yo antes, cuando iba a una empresa y me contrataban, pues, el departamento comercial, que no es capaz de llegar a los objetivos, o que ha habido un cambio en la empresa y esto no se está gestionando bien. Y antes yo también iba a trabajar directamente en los síntomas. Y entonces aplicaba, por ejemplo, si hay un problema de ventas, técnicas de venta. Vamos a mejorar las técnicas, mejorar. Y se conseguían pequeños avances. No te voy a decir que no, pero pequeños avances. Pero ahora cuando te llaman de una empresa y digo, vale, ¿cuál es el objetivo de ventas? Tal. ¿Cuánto tiempo lleváis tratando de lograrlo? Tanto. Vale, ok, vamos a dejarlo esto aquí. Vamos a ver qué hay aquí en la empresa. ¿Qué ambiente hay? ¿Qué relaciones hay? No, si yo quiero que hablemos de aquello. Y cuando vas allí y no trabajas en los síntomas, pero los síntomas cambian, lo que se queda a ellos guau, y yo todavía me sigo sorprendiendo. Claro, sí. Además, tú la has dicho esta última frase, y nos seguimos sorprendiendo. Sí. Y yo le pido a la vida y le pido a Dios, que creo en él sobre todas las cosas, que me siga manteniendo esa capacidad de sorpresa, de sorprenderme, de seguir sorprendiéndome con estas herramientas. Vamos a hablar también de algo que suele ser muy material, aunque tanto para ti como para mí sabemos que es una energía maravillosa y necesaria, que es el dinero. ¿Algún caso que tú recuerdes que hayas visto, que te hayas encontrado con un bloqueo con la parte de dinero, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía un bloqueo que era, yo tenía asociado que ganar dinero tenía que ser con esfuerzo. Si no era con esfuerzo, no era un dinero sano. Y entonces era esfuerzo. Me iba bien, pero esfuerzo. ¿Qué bloqueo te has encontrado con algunas personas o alguna empresa que hayas trabajado con el tema de dinero? ¿Qué has encontrado ahí que había escondido de atrás? Mayoritariamente lo que hay escondido son creencias, mandatos. Mandatos en función de las experiencias que cada uno ha vivido o no las has vivido directamente, sino tú, sistema familiar, atrás, generaciones atrás, vivieron.
Vamos a imaginar que alguien creyó, algún ancestro creyó que por culpa de tener dinero lo menospreciaron. Eso queda en el inconsciente del sistema. Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Si no quiero sentirme menospreciada, si no quiero sentirme excluida, pues mejor no tener dinero. Básicamente mandato. Y también está muy relacionado en cómo estamos relacionándonos con nuestra mamá. Sí, sistémicamente hay una tríada muy buena que es vida, mamá, dinero. El dinero, en definitiva, es el intercambio en una transacción, ¿vale? Es basándonos en que uno de los principios sistémicos es el del equilibrio entre el dar y el recibir. En toda transacción que realizamos las personas, yo entrego algo y a cambio, antaño eran los trueques, ¿no? Y me dabas a lo mejor 2 kilos de tomate. Ahora es el dinero la moneda de intercambio, el objeto de intercambio. Entonces, como con mamá, esa relación entre el dar y el recibir, en función de cómo la tengamos integrada, pues eso nos lo vamos a llevar a todas las transacciones que hacemos. En todas esas transacciones nos las vamos a llevar, evidentemente, a las transacciones de doy amor y que recibo, y también, obviamente, con el dinero aporto este servicio y que recibo. O aporto este servicio y me siento merecedora de recibir X, o lo voy a valorar menos, y todo, sistémicamente hablando, va en función de la relación que tenemos internamente con nuestra mamá. Qué bueno. Yo me encontré en algunas ocasiones personas que se sienten mal cuando se les pone delante una formación, un taller, una mentoría, lo que sea, y evidentemente tiene un precio por lo que hemos dicho antes, porque es una transacción, ¿no? Yo te hablo de mi caso concreto. Para yo poder ayudar a una persona tiene que venir a un curso. Para poder venir a un curso y costear toda la infraestructura que hay detrás y que mi familia coma, evidentemente, y yo tenga mis beneficios, pues evidentemente una transacción económica. Y hay personas que las he llevado, gracias a Dios, a darse cuenta, otras no se dan cuenta, de que se sienten mal pagando por algo que considera su inconsciente, que ¿cómo va a ser que me van a ayudar a cambio de dinero? Entonces, como que el dinero ensucia. Si tú realmente me quisieras ayudar, tu curso sería gratis. Entonces, cuando unos no lo han permitido y simplemente se han ido, se lo han perdido, y otros sí me han permitido, ¿quieres que trabajemos sobre esto? ¿Qué hay detrás de que tú asocies que el dinero es algo sucio? Porque lo que yo te voy a dar a cambio del dinero es algo positivo. Claro. Si te lo doy gratis, sí es bueno. Claro. Si te cobro por ello, es malo. Y han llegado a... Bueno, no siempre ha sido lo mismo, pero hay un elemento aquí bastante que me encuentro muy común, ¿no? Y es, mis padres han sido buenas personas y no tenían dinero, fulanito y setanito tenían dinero y no eran buenas personas. Asociación inconsciente hecha con el dinero. Claro. ¿Te has encontrado casos así? De todo, de todo. Y de decir, bueno, es que lo que tú cobras es mucho. Ajá. Es mucho, va todo en esa autovaloración que tiene que ver en cómo nos hemos sentido valorados. Y en ese también estar, si estás en el adulto o estás en la niña. Porque si estoy en el adulto, yo siento que necesito esta ayuda y voy a chequear si esa transacción, primero puedo responder a ella y si está equilibrado entre el dar y el recibir, porque es importante que entre iguales, por ejemplo, entre iguales sería en un servicio, yo te ofrezco un servicio y has de corresponder equilibradamente con lo que doy. Si la persona tiene reticencia a pagar equilibradamente, es porque está en el infantil, en el niño, en la niña. Se cree con el derecho de recibir todo y no dar nada a cambio. Increíble, ¿eh? Eso es una mentalidad de estar en el niño infantil, un pensamiento infantil. El adulto, por el contrario, dice, yo necesito
la ayuda. Primero el reconocimiento que necesito la ayuda, o necesito esta fruta, o necesito, ¿vale? Y voy a buscar lo que yo siento que puedo dar a cambio. Porque a lo mejor sí, necesito la ayuda, sé que necesito tal asesoramiento, pero mi economía es esta. Bueno, pues voy a buscar en el amplio abanico, pero no cuestiono que es que lo que tú... Es mucho, ¿no? Disculpa. Esto es el valor de lo que yo ofrezco, de lo que yo te vendo. Yo nunca lo había visto desde ahí. O sea, yo siempre me había quedado quizás en la parte más mental, ¿no? En que solemos valorar si algo es caro o barato dependiendo del dinero que tenemos en la cartera o en la cuenta bancaria. O sea, porque, claro, para Mancio Ortega, yo que me lo voy a inventar, una cámara de fotos de 1.000 euros es muy barata. ¿Por qué? Porque tengo no sé cuántos millones. Y para una persona que llega justita a final de mes, una cámara de 1.000 euros es muy cara. Pero no había ido nunca ese pasito más allá, en que suele pasar que las personas que ven o que hacen una valoración de caro o barato también tiene mucho que ver con estar en ese niño pequeño, y no estar en el adulto. Efectivamente. Que el adulto consciente dice, vale, ¿me sirve o no me sirve? Claro, puedo o no puedo responder a este intercambio, pero no entro en juicio. No enjuicio lo que me empieza a sentir mal. Tu valoración. Es que date cuenta que cuando estamos en los juicios no estamos en el adulto. Siempre, claro. El adulto no enjuicia. El adulto entiende que... El adulto sano, equilibrado, en conciencia. Si no es adulto, eres niño. Eres niño. Si eres adulto, estás en el sano, en el consciente. Si no, estás en el niño, en el pensamiento infantil. Pero esto le afectará también, por ejemplo, en sus relaciones laborales con su jefe, ¿no? Que no hay manera de que se sienta valorado, que siempre el sueldo es poco. Obvio. No me siento valorado. No me siento valorado, claro, no me siento valorado. Entonces, dame, y yo no entrego. Pero tampoco una persona que no se siente valorada en su trabajo también suele no sentirse valorada en su relación de pareja, por ejemplo. Claro, es que date cuenta, Emilio, que es primero lo que me sucede en mi ámbito personal, familiar. Ajá. Eso me lo lleva a lo laboral. Ya. Entonces, lo que ocurre en lo laboral, espérate, vamos a indagar primero en el personal, porque simplemente nos lo llevamos. Y además, de manera curiosa, cuando tú le haces este planteamiento a la persona y se para y toma conciencia y dice, oye, es verdad, en nuestro ámbito laboral va a existir alguien que está representando a papá y a mamá, alguien que está representando a los hermanos, alguien que está representando a los hijos, alguien... ¿Por qué? Porque la vida es tan maravillosa, nos ama tanto, que dice, bueno, en este ámbito no eres capaz de solucionar lo que has de solucionar para tú encontrarte mejor. Pues espera, que también va a estar el reflejo que da la sensación, de verdad, que el resumen es como, nos gusta sufrir, somos masoquistas, o sea, es... Cuando da igual la técnica, que como tú estás diciendo, yo utilizo un tipo de formación, tú utilizas otra técnica, que al final van buscando lo mismo, la meditación va buscando lo mismo, el presente, salir de la mente, pero al final es que nos gusta ir con las mochilas cargadas, porque, no es que nos guste, es que es lo que nos han enseñado. Y sabes además qué ocurre también a nivel biológico, que nuestro cerebro no está diseñado para salir de la zona de confort, claro. Porque eso es, ojo, que se pone en riesgo mi vida, mi supervivencia. Sí. Esto que tengo es una mierda, pero es mi mierda, la conozco. Claro, la conozco. Y si salgo de esto, puedo perecer. Y como la máxima es mantener la vida, esa es la máxima, y nuestro cerebro está preparado para mantener la vida. ¿Por qué nos cuesta tanto mirar hacia adentro? Como decíamos antes, ¿no? Tengo un problema de dinero, no déjate de dinero, mira para adentro. Tengo un problema de pareja, no busques más parejas, mira para adentro. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque eso hace que conectemos con el adulto. Y si conecto con el adulto, salgo del papel de víctima. El niño se puede colocar en el papel de víctima. La niña, ese pensamiento nos hace estar en el lugar de la víctima. Si miro hacia adentro, no me queda más remedio que hacerme cargo de lo que hay ahí dentro. Luego tengo que entrar en gestionar desde el adulto. Entonces yo creo que por eso da tanto miedito mirar, porque ya no tenemos a quién culpabilizar. Qué bueno. Ya... Sí, yo, esas personas que llegan diciendo, es que yo soy así,
porque cuando tenía 7 años, mi padre, digo, joder, qué cómodo, qué bueno, ¿no? Efectivamente. Ese es el impulso. Ese es el impulso. Que por otro lado son los entrenamientos y son las grabaciones que tenemos. Es que no es fácil dejar de actuar como en la memoria, la grabación que tenemos hecha, no es fácil. Sí, bueno, y además yo siempre lo digo, no sé cómo serán otras sociedades europeas, pero la historia de este país, hace 4 días había que una guerra civil y se estaban matando primos, hermanos entre ellos. Hace Cierto. 4 días. Cierto. Entonces, todo eso lo tenemos tan cercano Sí. en nuestros abuelos que de alguna manera eso tiene que pesar nosotros sí o sí. Claro. Todos esos miedos, esa supervivencia. Claro. Y va a continuar pesando porque de algún modo ahora no hay balas que se cruzan, ¿no? Pero sigue habiendo conflicto en las familias, ¿no? Ahora hay, lo siento, pero lo voy a decir públicamente, Sí. Ahora hay políticos que utilizan esas balas Claro, para volvernos a dividir y para hablar de temas que ya efectivamente, estaban cerrados. Efectivamente. No me jodas. Y desde la mirada sistémica, eso se podría transformar Claro. tanto en cuanto dejáramos de enjuiciar y entráramos en el asentimiento, sí, sucedió así, y es lo que fue, asentir a lo que fue, y vamos a crear algo distinto. Pero mirar para detrás. Mirar para detrás para asentir y Sí, dejar eso ahí. Pero no podemos ir conduciendo de aquí a Madrid mirando por el retrovisor todo el tiempo porque te pegas un tortazo. Te la pegas. Y además fíjate qué impresión más pequeñita, Sí, te ¿no? pierdes el paisaje. Siempre lo digo, no podemos estar constantemente mirando hacia detrás. Te quería preguntar, porque a mí me llamó la atención cuando ya llevaba 5 o 6 años trabajando, ayudando a otras personas, y me di cuenta de que hay ciertas creencias que son muy comunes en mujeres y ciertas creencias que son muy comunes en hombres. Hay algunas que se mezclan y tal, pero la de el no merezco es muy de las mujeres. No merezco amor, no soy suficiente, no valgo. Me encuentro otras mucho en los hombres de no voy a ser capaz, ¿no? Y si no puedo, y mantener a mi familia. ¿Te encuentras tú, desde tus técnicas, tus herramientas, diferencias en esas creencias, en esos mandatos que vienen grabados? Sí, están muy, muy, muy presentes, Emilio, muy presentes. Fíjate que hay todo este movimiento, ¿no? de empoderar a la mujer. ¿Cómo hablemos de eso? Y todavía no se ha logrado porque no se trata de empoderar a la mujer como tal, como mujer, al menos yo lo veo así. Se trata de ser humano, tanto porque después, fíjate que sí, va de porcentaje, todo esto que tú definías respecto a la mujer, en el hombre también existe, lo que pasa es que a lo mejor en un porcentaje más reducido y viceversa. Entonces yo entiendo que es una mirada al ser humano, reconociéndolo como ser humano, pero que es un trabajo individual. Es un trabajo individual porque si yo logro reconocerme, lo que hablamos antes, ¿no? Reconocerme como ser humano, si yo logro esa autovaloración y el saber que ya pertenezco a algo que es mucho más grande que todo lo que se mueve en este plano, desde ahí, en la medida del rasero, yo voy a saber reconocer y valorar al hombre como hombre y a la mujer como mujer, a cualquier ser humano. Es que es un trabajo de fondo, pero a nivel muy, muy individual, para que desde ahí poder, y eso como que se contagia, ese campo lo iríamos transformando. El otro día escuché a María Alonso Puig, que me encanta, Sí. que dice, hemos avanzado a nivel científico, a nivel médico, dice, pero como especie no hemos avanzado. Y decía, vale, venimos de una sociedad patriarcal que ha tenido a la mujer pisoteada durante siglos. O sea, es que eso no se puede negar. Claro. Pero ahora que nos vamos a ir al lado contrario, No. ostras, es que ahora no se trata de que, bueno, ayer la noticia que me llegó ayer me impactó, con toda esta política que hay ahora de la ley trans y todo esto, presos pidiendo
cambiar de sexo, porque claro, si cambio de sexo me mandas a una cárcel de mujeres, tiene la obligación, voy a tener más derechos que antes, voy a tener, y digo, se nos está yendo la olla. Qué curioso. El otro día el Comité el Comité de Atletismo Europeo prohibió que una persona trans pudiera participar en competiciones femeninas si no había hecho un cambio físico en su cuerpo antes de los 15 años. ¿Por qué? Porque si un hombre va al registro simplemente con esta nueva ley y se hace mujer, físicamente tiene más capacidad que otras mujeres, entonces se nos está yendo la cabeza. Y si nos viésemos como que estamos todos a una, como que somos necesariamente complementarios. A mí me encanta trabajar las energías, ¿no? Cierto. Las características de la energía femenina, las características de la energía masculina, lo que hacemos los dos cuando utilizamos las dos energías para conseguir un fin. Pero este divide y vencerás que viene el tiempo de los romanos y lo están utilizando ahora nuestros amigos políticos. Claro. ¿Tú cómo lo estás viviendo? Yo es que la política Hay que apagar la tele. le digo, vale, sí, estás ahí, seguro que si estás ahí es para algo, pero mi foco no lo pongáis. No lo pongo. No, porque vuelvo a lo mismo. Hagan lo que hagan, si fuésemos capaces de hacer ese trabajo individual y de profundidad, desaparecería todo eso. ¿Te ha tocado trabajar en alguna ocasión con mujeres maltratadas? En una ocasión, con un colectivo, con un grupo de mujeres que además están en una vivienda protegida. Y para mí fue impactante. Y me emociona recordarlo. Muy impactante. Yo te hago esta pregunta porque la primera vez que tuve que trabajar con mujeres maltratadas, y el año pasado fue increíble, en el taller Activa tu Vida, que es ahora en junio, era una, otra, y digo, coño, ¿qué pasa aquí? Digo, ¿cuántas mujeres maltratadas hay? Y levantaron la mano más de 10 o 12, digo, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Esto es el universo menstrual. Y a mí lo que me salió, y me sigue saliendo a día de hoy, es olvidarme del maltratador y centrarme en ti. Claro. ¿Qué hay en tu inconsciente que ha permitido el maltrato? Claro, obvio. Pero es que la psicóloga me ha dicho que yo no soy responsable. Tiene que haber una parte de tu inconsciente que lo ha permitido. Y la única manera de empoderarte es buscar eso. ¿A ti te surgió lo mismo? Buscar por qué esa persona, qué había en su interior que la había llevado a entrar en ese... Este grupo concretamente, Emilio, era un grupo, bueno, de los que están protegidas. O sea, están protegidas. A mí lo que me impactó fue que cuando yo proponía para entrar en el centramiento, relajación, visualizaciones, esas mujeres no podían cerrar los ojos. Tenían miedo a cerrar los ojos. Y estábamos en un lugar, bueno, pues en el hábitat donde ellas y están protegidas. ¿Pero qué había sistémicamente de atrás que les haya llevado a vivir ese momento de maltrato? Con ellas no pude trabajar eso. Con ellas estuve trabajando risoterapia porque... No permitían entrar ahí. No. Pero tú sabes que hay cosas detrás. Obvio, claro. De hecho, a ver, de las máximas del ser humano es eso, sentir que pertenecemos, sentirnos amados, reconocidos y amados. ¿Qué es lo que ocurre? Que en función de la experiencia que tenemos en la infancia, si la manera de relacionarse nuestros papás, o mamá o papá, ha sido a través del contacto físico, eso lo entiendo como amor. Sí. Cuando soy pequeña, sí. Y si no ha habido la ocasión de llegar a ver que eso no es amor, pues la persona va a seguir buscando el contacto físico para sentir que es amada o amado. Porque conozco casos también de hombres maltratados. Yo cuando dicen las mujeres digo, ojo, que yo conozco hombres también maltratados. El problema es que solamente le rechina. No. Aquí hay el responsable, el maltratador. Digo, es que desde ahí no hay algo que me llama la atención. Yo siempre digo, la vida son resultados. Punto. ¿Estamos teniendo resultados? O sea, ¿está bajando el número de mujeres maltratadas? No está bajando. Algo estamos enfocando mal.
Y esto no puede ser culpable, Claro. víctima, la culpable a la cárcel y la víctima pobrecita. Claro. Y no avanzamos, seguimos más. Claro, porque yo en parte estoy de acuerdo contigo. Si, mientras se focalice solo la atención en el maltratador y no, No, y en además los de ese prisma orígenes, de bueno y malo, punto. exactamente. Somos muy cortos. No. Mientras etiquetemos, mientras enjuiciemos, estamos perpetuando el problema. Correcto. El Lo estamos juicio perpetuando. perpetúa el problema. Ah. Pero claro, es que eso, es que esto daría también... Esta es que frase la eso- quiero remarcar. Párate, que has dicho una frase que hay que remarcarla. El juicio perpetúa. perpetuar el problema. el problema. Lo perpetúa. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en vez de... Lo que pasa es que esto vende mucho, Ajá. esto crea muchos adeptos. Correcto. Pero, ¿qué sería lo suyo? Y esto, como dice mi hermano Alonso, esto lo dice una manta mojada. Pero, ¿qué sería lo Sí. suyo? ¿Qué sería lo suyo? Mirar qué es lo que le lleva al maltratador y a la maltratadora a Sí, actuar así. correcto. Y mirar qué es lo que le lleva a la maltratada y al maltratado a dejarse hacer así. Una vez más, estamos trabajando en el síntoma en vez de buscar la causa. Efectivamente. ¿Y La, la causa? la aspirinita, pero no busca ver dónde está la infección para dar el antibiótico. Yo te puedo decir que en una ocasión no me dejaron trabajar porque lo abordé desde ese enfoque y la psicóloga que llevaba esta asociación dijo no, porque en el momento, no digo que toda la psicología piense igual, pero esta psicóloga en concreto dijo no, porque si ella se siente responsable se va a hundir en sus pensamientos y bla, bla. Y yo le decía, digo, no va a recuperar nunca el poder, tú lo que estás haciendo es tapándola. Claro. Ella tiene que ver qué había en su inconsciente que no le hizo sacar ese amor propio, ese quererse por encima del reconocimiento y aguantar. Y bueno, y tuve la suerte de que en otra asociación sí me permitió trabajar y fue absolutamente precioso. Y ella me decía, nunca me había sentido responsable. Es que la palabra responsable no tiene que ver con culpable. Claro, pero es que además la responsabilidad es el mayor regalo que podemos tener. Porque te hace adulto. Te hace adulto y además soy yo dueña y señora. Es la soberanía máxima. La responsabilidad es la soberanía máxima. Si yo soy responsable, imagínate, ¿no? Soberanía máxima, porque desde ahí yo puedo hacer las gestiones pertinentes. Pero si la culpa, la historia está en el otro la otra, voy a depender siempre de lo que el otro la otra quiera hacer o dejar de hacer. Y además, el juicio, además de que te ha dicho que perpetúa el problema, el juicio te aleja de tu esencia. Totalmente. En el momento que tú estás enjuiciando a otra persona, independientemente de que lo que haya hecho sea punible, evidentemente, pero en el momento que estás enjuiciando, tú ya dejas de estar en tu sitio. Sí. Tú ya estás en una emoción que te aleja de quién eres realmente. Total. ¿Has visto como al final otra vez volvemos al inicio y esto es así de simple y así de simple? Pero tú no digas eso lo de simple, que fíjate lo que a mí me pasó. Ya. No digas lo de simple. Es cierto, ¿eh? Es cierto, nos gusta lo complicado. Sí. Yo quiero aprovecharme ya que estás aquí, antes de despedirte. Yo estaría aquí contigo hablando una semana. Y yo me está estoy encantando súper a gusto, estoy súper feliz. Pero yo quiero aprovecharme. Porque sé que hay una parte que a todos los padres es la que más nos cuesta y a mí me sigue y estoy en ese camino y gracias a ti mi camino va allanándose. ¿Qué ocurre en esa etapa adolescente en la que los chavales están buscando? Yo me di cuenta, ¿no? Ayer veníamos en el coche y mi hijo estaba mirándose al espejo y las cejas y la oreja y los pelos. Claro, yo decía, digo, no se acepta. No se quiere, está buscando la identidad, no se encuentra. Seguramente no encuentre su identidad porque yo le haya metido un poco una. Pero ¿qué nos ocurre cuando en esa etapa tan complicada? Y quiero poner énfasis ahí, porque si lo pongo en los padres, como nos pasa antes como con los maltratadores, ¿no? No, la adolescencia es una etapa muy chunga que los padres tenemos que sobrevivirla. No, vamos a poner el foco no en el síntoma, sino realmente en la causa. ¿Qué ocurre ahí? Es una etapa súper A nivel interior, a nivel energético y todo eso. Sí, una etapa súper enriquecedora para el chico, la chica y para los papás. Porque es como el punto, el chico, la chica, el adolescente lo que busca es, por un lado lo que tú comentas, la identidad y encontrar su lugar en la vida.
encontrar su lugar en la vida. Hay personas por ahí con 50 y tantos años que dicen que no lo encuentran. Claro. Es normal que sientan entonces ese nerviosismo, ese malestar, bueno, sí, aumentando con las hormonas, el desarrollo. Claro, de estas cosas. Es que es todo un proceso. Mira, esto tiene también que ver biológicamente también y por etapas de los ciclos de vida con los septenios. El bebé nace y desde los 0 a los 7 años pertenece a la mamá. Digo así entre comillas porque la palabra, pero bueno, es la manera de... Sí, pertenece al ámbito de la mamá, ¿no? Respira de la mamá, tarda un tiempo en darse cuenta que hay un tú y un yo, hasta entonces una entidad única con mamá, ¿no? Hasta los 2 añitos aproximadamente, y hasta los 7 años está bajo el influjo de la madre. Un buen trabajo es a partir de los 7 años, no quiere decir sino, bueno, arriba, abajo, ¿no? En esa etapa, es que la mamá sepa entregar al hijo o a la hija al papá. ¿Ok? Y esto que no se sabe y que no suele hacerse, bueno, no se sabe conscientemente, de manera inconsciente, son movimientos naturales en el ser humano. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Están bloqueados por la mente, claro, porque no es buen padre. Todo esto es un autodiscurso inconsciente, cómo le voy a entregar al hijo si no es buen padre, si es que bebe, si es que no sé qué, si es que porque a mí me maltrata, porque a mí me dice, porque hay que ver que no está a las horas que te... Ese discurso interno que hace que el niño todavía me lo voy a seguir quedando la niña para mí, ¿no? Pues lo natural, biológicamente natural y para el proceso del ser humano es a los 7 años empiezo a entregárselo al padre y decir esto es bueno para ti, hijo, hija, es bueno que tome y te acerques a papá de la manera que sea papá. Es que además es el papá que has elegido. Nadie a no ser que sea una violación, ¿no? Pero nadie te obliga cuando tú eliges una pareja y tienes hijos a que sea ese hombre en concreto. El mejor papá es el que elegiste. Entonces se le entrega y durante los siguientes 7 años, hasta los 14 aproximadamente, está bajo el influjo del padre. Y el padre es el que de algún modo, la misión del padre es enseñarle el mundo, enseñarle la vida. De forma y manera que si se ha hecho bien todo ese tránsito, primer septenio y segundo septenio, a partir de los 14, que es la época de la que estamos hablando, ya el niño, la niña, el chico, ya se le pone en la vida y se entrega a la sociedad. El papá tiene la misión de entregarlo a la sociedad. Hay tribus que tienen rituales para estos procesos naturales. ¿Ok? Nunca lo había visto de ahí. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si esos procesos no están hechos de la manera adecuada, el niño o la niña no ha encontrado la identidad porque no ha bebido no ha cogido los primeros 7 años de la madre, no ha cogido los otros 7 años del padre. Claro, que son las 2 energías básicas. O sea, esto en caso de divorcio influye muchísimo. Claro, por eso es tan importante prepararse cuando te divorcias, que sí, que como pareja hemos dejado de funcionar, efectivamente. Pero seguimos siendo padre, madre... Es importantísimo. Wow. Importantísimo. Como padre y madre, la obligación a todos los niveles, por ese compromiso que un día creamos de haber gestado ese hijo, esa hija, es estar como padres y madres. Wow. Mira, te ha comentado Belén antes que vamos en Semana Santa a un colegio de Galicia, se llama Pelouro, y su fundadora, Teresa, siempre digo mal, no sé si Oveira, Teresa, ella tiene una técnica que es basada en el yoísmo. Y es que ella dice que el niño, cuando es pequeño, o sea, hasta los 2, 3, 4 años, no tiene una representación de que el niño es una persona y la madre es otra. Ahí está. O sea, ellos, el vínculo, está hablando a nivel inconsciente, es mi madre y yo somos el universo. Una totalidad. Y entonces ellos trabajan, la técnica es el yoísmo. Y es pero vamos, te estoy hablando desde los primeros meses, porque allá tienen niños desde muy pequeñitos,
desde que se los entregan al colegio empiezan es a trabajar el yo, el desapego de la madre, el desapego de la madre. Porque ellos defienden que mientras antes ocurra el desapego, antes está conectado con su esencia, con su ser. Y yo siempre tengo que decir que, bueno, yo hay cosas que digo sí, pero no, porque yo creo que tiene que ser más natural, pero al final me tengo que rendir a las evidencias. Y siempre digo que la vida son resultados. Yo hablo con niños de 7 años del pelouro y tú crees que estás hablando con un chaval de 15, 16 o 18. Alucinas. Si ese niño se ha yoizado entre los 2 y los 4 años, cuando tiene 7 tiene un nivel de conciencia, tiene un desarrollo madurativo, tiene una manera de expresarse que es amo a mi madre y amo a mi padre, pero yo soy una persona. Es una pasada. Claro, y fíjate, y ahora nos vamos ahora en Semana Santa a estar allí con ellos, a echarle un cable en algunas cositas, y mira por dónde sale lo que tú me estás comentando, los sextenios, que no tenían ni idea. Importantísimo. Qué bueno, demasiado bien están los chavales, ¿no? Entonces demasiado bien estamos todos. Con lo que traemos de atrás. Con lo que traemos. Qué pasada. Pues tengo que confesarte, Reyes, María de los Reyes. Gracias. Sí. Tengo que confesarte que no tenía muy claro la entrevista hoy. Te cogí mucho cariño, mucho amor cuando te conocí, pero digo, no sé de qué vamos a hablar. Esto va a ser como algo... Y ahora me ha sabido a poco. O sea, yo podría estar aquí contigo hablando y creo que repetiremos porque me ha encantado. Pues me ha encantado. Yo súper agradecida, y cuando antes me comentaste no hay guión, digo, pues qué bien, porque a mí el guión me pone muy nerviosa. Lo siento, pero en este programa los invitados que vienen tienen que saber que guión no hay. A mí me pero encanta. Creo que las personas que no estaban, que no conocían nada del sistémico, creo que lo van a empezar a ver con otros ojos, creo que van a estar un poquito más abiertos a entender que nuestro inconsciente es una grabadora que no razona, pero que lo graba absolutamente todo. Si papá te hizo así, tienes grabado esto. Sí. Si papá o mamá un día dijeron tal cosa sobre el dinero, eso está grabado, sí. Sobre las relaciones, y eso es lo que va determinando qué gafas tenemos para ver este mundo. Claro. Y va determinando nuestras actuaciones. Sí. Así que despídete con, no sé, un mensaje, una frase, algo que nos quieras hacer llegar, lo que te apetezca. Pues me quedo con esa frase, con la de atención, que cuando enjuiciamos perpetuamos el problema. Y buscamos que el problema no exista, que no quiero este problema, y sigues enjuiciando, pues ten por seguro que va a seguir existiendo. A mí me gusta mucho, que yo sé que tú lo utilizas yo de otra manera, pero al final llegamos al mismo sitio. Yo hago a las personas que busquemos de dónde viene esta creencia, de dónde viene este dolor, de dónde viene este bloqueo, para ponerle conciencia de que viene de ahí y para soltar. Porque nuestro inconsciente está juzgando, es que yo tengo este problema con el dinero porque mi padre... Sí. No. Vamos a ver qué viene de ahí. Sí. Una vez que lo he visto es, comprendo que hiciste lo que tenías que hacer, que incluso para mi camino era necesario, pero yo decido dejarlo marchar. Efectivamente, esa es la clave. Soltar y dejar eso que pertenece a tal o cual. Y ahora yo creo que somos súper creativos, creo mis fórmulas, creo mis creencias, voy a estar creando, pero desde mí, que no es fácil porque volvemos a lo mismo, el cerebro está ahí diciendo sí. No te vayas, salí, vale, y oye, y hay que entender una cosa, que desgraciadamente o afortunadamente a día de hoy, la inmensa mayoría de personas de manera consciente o inconsciente deciden seguir viviendo un piloto automático. Mi trabajo, mi carrera, mis estudios, mi familia, no me gustan los resultados, vale, pues la culpa es de los resultados, la culpa es de, pero no trabajo ahí. Pero bueno, poquito a poco con este tipo de espacios vamos a poner nuestro granito de arena, ¿no? Para que esto vaya cambiando. Y activando personas. A mí me gusta más los de activar que los de despertar. Totalmente. Me encanta los de activar. Esto se lo debo a María Alas, que es una persona muy, muy especial en mi vida, está en mi curso, está en mi equipo, perdón. Ella primero fue alumna y vino a un taller, y ella desde el marketing decía, es que tú, la palabra coach, tú no eres un coach. Si la palabra un formador, si tú eres un despertador, digo, ya, pero despertador de personas, digo, esto suena, y salió el nombre de activador, activa, y bueno, yo siempre digo que no hago nada, que al final, y esto la semana pasada
Reyes, me llegaron 3 o 4 flashes, ya sabes, cuando empieza a mandar el universo cosas. Era un antiguo filósofo, decía que tú no puedes aspirar a enseñarle nada a otro hombre. Como máximo puedes ayudarle a que recuerde eso que ya sabe que tiene dentro. Fíjate cómo tiene que ver con el campo, tiene que ver con esa frase de el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Porque es que lo que yo te voy a decir no te llega porque yo sea un buen formador. Te llega porque tú ya lo sabías. Claro. Y en ese momento yo te lo he recordado. Claro. Punto. Así que gracias por habernos recordado hoy tantas cosas como nos has recordado. Bienvenida es tu gratitud y de nuevo gracias por este espacio. Te voy a dar unos presentes que siempre entregamos en este programa, que sé que te van a hacer ilusión, que nos trae por aquí Belén. ¡Ay, qué! ¡Ay! Y yo te iba a decir, yo quiero el libro, me lo quiero comprar, me lo llevo. El libro siempre lo firmo después de haber hecho la entrevista. Ay, para conocer más a la persona. Creo que voy a necesitar 2 o 3 páginas en blanco para dedicártelo, así que ahora te lo firmo. La tacita para cuando desayunes o la tienes ahí en tu consulta. ¡Qué detallazo! Para que te acuerdes de este momentito. ¡Ay, qué bonito! Y para mí la más especial... El cambio está en ti, qué bonito. Yo creo que para ti la palabra servir tiene el mismo peso que para mí. Sí. Las personas que hayan visto este programa saben que siempre lo cuento, que era una pulsera y una frase que salió del corazón y que las personas que hacían nuestros cursos se la llevaban, y un día un equipo de marketing me dijo, no, esto hay que quitarlo de en medio porque esto se puede confundir con temas religiosos, servir. Y yo decía, pero es que la vida va de dar y de recibir. Claro. Y cuando tú estás sirviendo a otro ser humano, estás en tu esencia y tal. Y entonces, bueno, pues digo, ¿sabes qué? La quitamos de la circulación y solo la tiene mi equipo. Solo tiene mi staff, mis embajadores, y desde que empezamos este programa, las personas que yo creo que sirven y activan a otras. Así que para mí gracias. Será un privilegio que la tengas en un lugar importante para ti. Es mi pasión, mira. ¿Sabes lo que dice la neuromoción, no? Que cuando el bellímetro se levanta es porque ha detectado, ¿verdad? Sí, yo siempre digo, yo le llamo mi peliómetro, y cuando se eriza, digo, hemos dado la diana. La diana esa, la auténtica. Me encanta, muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti por todo lo que estás haciendo y te quiero dar un abrazo para despedirnos. Que sí, eso, que si no me lo llevo.